Hoy comenzamos el ciclo Microensayos, basado en el libro del mismo nombre, el cual concentra una serie de textos breves sobre temáticas diversas, desarrollados con un cierto grado de profundidad técnica y un marco teórico que hace precisamente de ellos eso, unos breves microensayos fáciles de entender y que bien pueden servir para la reflexión colectiva. Quiero comenzar con un texto que creo pertinente a nuestros tiempos. Titula El retorno del individuo. Y para ello he decidido subdividir la presentación en tres partes. La primera, que a manera de un brevísimo preámbulo, me va a permitir describir las justificaciones o razones por las que en su momento decidí escribir esta columna. La segunda la dedicaremos a la lectura in extenso del texto, para cerrar con un espacio de reflexiones y quizás conclusiones que pueden aportar y complementar a las que ya se lograron abordar en el texto en sí. Pues comencemos. Y quiero indicarles que este texto fue escrito en 2019, en unas circunstancias bastante convulsas en nuestro país, y nace de la identificación de una línea discursiva, por entonces hegemónica, que trató de ahogar la idea del individuo en visiones colectivas de la vida social y de la praxis política. A partir de ello, nos dimos a la tarea del análisis y llegamos a desarrollar este breve texto, el cual comienza con una frase que ya es clásica en el ámbito de la ciencia política, muy polémica por cierto. Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Es verdad, pero tampoco es menos cierto que los pueblos están compuestos por sujetos, y son estos los que, en su individualidad e imbuidos de la capacidad de raciocinio que les es inherente, se hacen de un conjunto de derechos y obligaciones, además de una cuota variable de poder, influencia y decisión que, más allá del grupo o segmento al que se adscriban, se mantienen por lo general incólumes y resultan ser concluyentes a la hora de determinar sus inclinaciones políticas. Los debates públicos se dan primero entre sujetos, pese a quien le pese, y son estos los que tienen la posibilidad de empoderarse e influir desde su fuero interno individual en las decisiones y la acción colectiva, exteriorizando sus preferencias y anhelos mediante diferentes mecanismos, siendo el del voto quizás el más importante. Por lo tanto, sí, es verdad, los pueblos tienen evidentemente los gobernantes que se merecen, pero esto no sucede por arte de magia o simple casualidad. Todo se origina en un libre albedrío individual que se exterioriza en un determinado momento, a veces de forma irracional y apresurada, sin considerar que las consecuencias de esa decisión afectarán a un número indeterminado de personas y por un lapso de tiempo que puede extenderse incluso más allá de lo expectable. No olvidemos que en nuestras latitudes los gobernantes tienden a extender sus periodos más allá de lo que la Constitución prevé. Sin embargo, tal afirmación merece también ser relativizada, como todo en este mundo de grises, pues es evidente que en una gran parte de los procesos decisionales sí suele prevalecer la identidad de grupo, de lo colectivo, llámese conciencia de clase, clan o etnia, con más frecuencia en las formas organizativas de base, mayormente rurales y de áreas periurbanas o de transición, donde predomina un etos colectivo por encima del individual. Pero en escenarios de mayor amplitud, que involucran a grupos humanos de dimensiones considerables, un país por ejemplo, o una gran ciudad, se retoma, por necesidad y viabilidad técnica, la democracia liberal basada en la idea de un ciudadano, un voto, reubicando al sujeto individuo nuevamente en el centro de la decisión, reempoderándolo, así sea coyunturalmente, en el siempre complejo juego del poder. Todo esto se ve hoy enormemente facilitado por las tecnologías basadas en la Internet, superando parcialmente los límites de tiempo y espacio para sentar las bases de nuevas formas de conectar, priorizar y agendar temas, estableciendo redes materiales y virtuales a la vez,
como espacios en los que los individuos pueden explorar vidas paralelas y generar mecanismos de agregación de ideas, demandas y preferencias, fuera de cualquier estructura de intermediación política tradicional. Aquí predomina el demos, la lógica de la construcción de lo colectivo a partir del individuo. Sobre esta temática me remito al artículo titulado El ciberdemos en el mismo libro, Microensayos, y que abordaremos más adelante. Sin embargo, esta oportunidad ciudadana de recuperar el poder perdido no siempre es bien aprovechada, pues aún en el espacio virtual suelen imponerse ciertas tendencias empecinadas en diluir todo atisbo de responsabilidad individual sobre el bien común, ahogándolas en diferentes formas de agregación colectiva, ahora como cámaras de eco en el ciberespacio, desde las más básicas, familia, clan, tribu, barrio, hasta las más amplias, configuradas generalmente bajo la forma de movimientos de orden global, medio ambiente, género, etnicidad, etc., pasando claro por niveles de agregación más locales, generalmente territorializados, partido, municipio, región, nación, etc. Así, emerge una versión holográfica del sectarismo tradicional, generando sujetos grupo tan perezosos y timoratos como incapaces de adoptar sus propias decisiones y apropiarse de las consecuencias, buenas y o malas, de sus actos. Un poco más de lo de siempre, solo que esta vez en una versión digital 2.0. De ahí el fácil y perezoso expediente de sacrificar una buena parte de su libertad individual para despersonalizarse en dogmas y eslogans, siempre pensados por los dirigentes del grupo, de arriba hacia abajo, todo a cambio de un cierto nivel de comodidad, bajo el cobijo de la tribu y la tibieza de un anonimato muy cercano a la apatía mental y la mediocridad. Se trata de una suerte de tribalismo que, bajo pretensiones de modernidad, sirve muy eficientemente para que sus acólitos socapen y justifiquen su propia desidia, presionando y saturando con demandas a un sistema al que dicen odiar y del que obtienen, paradójicamente, enormes ventajas. Reivindican su derecho a ser felices, muchas veces sin haber hecho nada para merecerlo, sin entender que el vivir bien hay que ganárselo y que el ser parte de una comunidad indígena, una organización social, una logia, un partido o una comparsa no constituye mérito alguno y menos condición que, per se, otorgue privilegios a nadie. Para terminar, nada mejor que volver al principio, pues aunque concluyamos que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece, seremos finalmente nosotros, los individuos, los encargados de determinar, sin egoísmos extremos, el futuro. Todo proceso decisional, electoral o no, nos brinda la oportunidad de resolver como ciudadanos plenos y no como pseudo-individuos, impersonalizados militantes, comunarios, cofrades o cortesanos diluidos en la masa. Como pueden ustedes ver, este texto trata de poner en el tapete del debate nuevamente al individuo y responsabilizarlo de sus actos y también de su propio destino. Claro que no hay que ser extremos. Sabemos bien que hay elementos que constriñen a los sujetos en toda iniciativa que puedan ellos llevar adelante. Sin embargo, tampoco podemos caer en el extremo colectivista, en el extremo grupal. Creo que un adecuado equilibrio le vendría muy bien a nuestra política y a nuestra convivencia social. Que vaya pues para el debate.